Ay, Dios mío, estos perros no van a dejar, hombre. Si no es uno por allí, es otro por allí. No, muy difícil. Sí me dejas hacer videos. Sí me dejas hacer videos. La pandemia y la crisis de los microcontroladores nos han dejado una suba muy alta de muchos de los altavoces amplificados del mercado. En el día de hoy nos vamos a centrar en una rama del mercado que no hemos conversado mucho en mi canal y hablamos acerca del sonido hogareño, el sonido para personas que desean hacer pequeños ensayos o altavoces que le puedan servir de apoyo para sus actividades caseras o familiares. Presentamos en el día de hoy la marca Feur Germany, en los cuales nos han enviado la referencia FU Pro 1590 y vamos a desvelar todos sus secretos, lo vamos a abrir, vamos a hacer mediciones y vamos a mostrar por qué este altavoz es adecuado para usted. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados en YouTube y te revelaremos toda la información acerca de este altavoz. Comencemos. Primero que todo vamos a hablar de la parte física del altavoz. La altura, 68 centímetros, la profundidad nos arroja la cifra de 39 centímetros y el ancho son 41 centímetros. El altavoz tiene un peso aproximado de 22 kilos. Se encuentra dentro del promedio de la gama de precios en la cual se encuentra este equipo. En la parte frontal nos encontramos una reja que está bien construida. Apenas es para resistir los golpes que protegen los altavoces que están dentro. Acá nos encontramos con el logo Feur Germany, en el cual nos muestra la marca. Aquí en la parte de abajo nos encontramos un bombillo LED en el cual nos alumbra en color azul. Esto nos facilita la vida, ya que este nos puede servir para saber si el altavoz está activado o si se encuentra haciendo uso del limitador del altavoz, que podemos ajustar en el menú DSP que vamos a ver ahora. En la parte izquierda nos encontramos un acabado de pintura, al igual que toda la caja, similar a la poliuria que se utiliza en altavoces de madera. Nos da un acabado muy particular y nos ofrece un bonito color. En la parte de atrás tenemos lo que sería el procesamiento y la amplificación y fuente de poder. Más adelante lo vamos a enseñar. En el lado derecho encontramos exactamente lo mismo, pero en su defecto encontramos ya una asa de transporte, en la cual nos puede servir para acomodar o subir el altavoz al trípode. Aquí en la parte superior del altavoz nos encontramos una asa de transporte, en la cual la podemos utilizar para poder desplazar el altavoz de forma vertical dentro de la casa y evita que este equipo golpee las paredes al ser transportado. Una de las cosas que yo más valoro cuando utilizo mi sonido profesional en los eventos y en los conciertos es que pueda ubicarse como monitor de piso. En este caso tenemos la gran ventaja de que el Feur podemos ubicarlo en las dos caras. Ya lo voy a enseñar. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Que al ubicarse en estas dos direcciones podemos tener un mejor desempeño en agudos para nuestros ensayos y cobertura, y no se va a perder tanto la nitidez del sonido que suele acostumbrarse de los altavoces que solamente pueden colocarse en un solo sentido. Bueno, en la parte inferior nos encontramos lo siguiente. Tenemos aquí una rosca que nos permite presionar esto contra el poste. Acá tenemos 4 patas de goma que nos puede servir para más estabilidad del altavoz. Y aquí en la parte frontal un punto de anclaje que nos puede servir para colgarlo. Podemos apreciar uno de los puntos de anclaje. Otro se encuentra aquí en la asa superior. A continuación vamos a hacer la desinstalación del sistema usando el asa lateral de la siguiente manera. Esta utilidad de poder tumbar el altavoz con esta asa lateral también facilita mucho el trabajo y nos ahorra mucho esfuerzo a la hora de montarlo en un trípode. Vamos a enseñar entonces todos los puertos y conexiones que tiene este altavoz. Acá tenemos para insertar una memoria USB. Bueno, casi 50% de las oportunidades que uno inserta una memoria USB, siempre uno se equivoca. Yo me equivoqué. Tenemos entonces el botón para escoger el modo, adelantar o retroceder una canción, reproducir o pausar. Tenemos acá el botón para el procesamiento DSP. Muy interesante. Nos sirve para escoger el menú que sale acá en la pantalla. Y tenemos una conexión muy conocida que es la RCA, la cual nosotros conectamos nuestros cables de esta manera. Y tenemos conexiones también
en XLR. Es importante recordar que se recomienda solamente tener una fuente conectada por canal. Si vas a utilizar consola, les sugiero dejarlo aquí a las 9 en punto, ya que según mi análisis ahí daba el 0 decibeles o 1.23 voltios de entrada. También puedes conectar aquí conexión XLR, con la diferencia que aquí puedes escoger micrófono dejándolo presionado y afuera conexión de consola. Cuando está el micrófono puedes dejarlo al nivel que usted desee, inclusive máximo. Acá tenemos una salida de la mezcla de todos estos en XLR, lo cual lo considero muy funcional. Una cosa que me gusta mucho es que tiene un ventilador este sistema. El switch de encendido y apagado me ha sorprendido por su calidad. Es muy robusta. Es la misma que experimento en un Univol 50. Aquí tenemos un selector de voltaje. Debemos dar por presente de que este no es automático, sino que usted presiona el switch acorde al voltaje de su región y la conexión de energía. Vamos a hablar en este momento del menú que tiene la pantalla. Vamos a encender y vamos entonces a iniciar el procesamiento. Bueno, entonces vamos a enseñar cómo funciona este altavoz con una memoria USB. Aquí la tenemos, súper conocidísima. ¿Qué requisitos debe ser? 2.0 y que las carpetas estén eliminadas y solamente música directamente a la memoria, no deben haber carpetas. La insertamos y lo bueno es que queda la música donde la dejamos y pasamos la música. Lo bueno es que es todo muy manual. Aquí le ponemos pausa o la podemos seguir reproduciendo. Acá devolvemos la pista y eso sería todo con respecto a la memoria USB. El menú tiene las siguientes opciones que quizás ya son familiares para usted. Quizás volverlas a explicar sería redundante. Para escuchar música, más o menos. Ahorita vamos a ver en los análisis que voy a hacer. Este es el que recomiendo para cualquier cosa. Este, DJ Club. Este, no tanto. Para el micrófono hace feedback muy fácil. La locación no cambia absolutamente nada. Si quieres que se escuche más nítido, le subes aquí en Height. Si quiere que la voz del cantante se escuche o si se está escuchando muy fuerte, muy cansón el cantante, le puedes disminuir. Si necesitas más graves, le puedes subir acá. Esto es para resaltar esta frecuencia. Lo vamos a mostrar enseguida en un gráfico. Es para darle más impulso a esta frecuencia. No recorta como otras marcas. Retardo, esta función me gusta muchísimo. Es el primer altavoz que veo en este rango de precio con esto. Es para distribuir el sonido. Por ejemplo, si estás lejos de un sistema principal, por ejemplo en la sala, y quieres ubicarlo en tu habitación, cuente cuántos metros hay de la sala a tu habitación y se escuchará sincronizado, siempre y cuando tengan la misma canción. El bombillo frontal encendido o en limitador. Ok, y salimos. Es un menú similar al de Electrovoice ZLX, eso es todo. Vamos a mostrar en el día de hoy la captación que hemos hecho del sistema sonoro por SmartLive. Entonces tenemos que la caja tiene 4 modos. Enseñamos entonces el modo Music, donde hay buenos graves, muchas frecuencias medias graves y empieza a decaer después de 730 Hz, o sea pues medios y agudos. Este modo lo recomiendo para escuchar música clásica, no veo que de pronto tenga otro oficio. Este fue el modo que más me gustó en mi opinión personal. Este es el modo DJ Club. En este modo Club DJ me esperaba muchos más graves y muchos más agudos, que es lo común que me encuentro en todas las marcas, pero acá resultó ser mucho más plana. Este lo recomiendo para cualquier tipo de uso, o sea, para poner música, para tu ensayo o para sonido en vivo, en caso de que de pronto requieras este altavoz para eso. Aquí tenemos entonces el modo Live, donde hay buena presencia equilibrada de graves medios, pero se pierden bastantes agudos. No le veo ninguna utilidad en el momento. Y este sería el modo Specs, que me gustó mucho, ya que a partir de 100 Hz se ve una notable buena respuesta de frecuencia, lo cual quita frecuencias que no necesitamos, que es de 100 Hz hacia abajo, o sea graves, y hay buenos agudos, lo cual les recomiendo alejarse de los altavoces si de pronto tiene su micrófono para que este no se vicie. Llegamos a la parte del video que a usted más le gusta. Vamos a abrir la caja y ver qué componentes trae internamente. Vamos a comenzar.
Bueno, ya no me estoy demorando un año como me demoraba antes. Me sorprende la calidad de construcción, la verdad, pues me parece muy buena para hacer algo que está enfocado en el público casero y semiprofesional. Me sorprende bastante, la verdad. Entonces voy a enseñarlo. Aquí tenemos entonces el procesador donde nosotros podemos controlar todas las señales que entran acá y las que salen. De acá el procesador, por esta correa de datos, se va aquí a la fuente de poder y la amplificación. Tenemos aquí entonces la entrada de energía eléctrica. Esta viene con varistores para evitar cualquier corto. Cualquier variación de voltaje está protegido con este varistor que está acá. Tiene buenos condensadores. La calidad de la construcción, pues te soy sincero, no hay nada que envidiar con respecto a otros altavoces más caros o profesionales. Es exactamente igual. Obviamente el procesador se ve estéticamente muy bien cubierto por todas partes. Me gusta esto, la verdad, que haya protección, o sea que en caso de alguna humedad o que entre agua accidentalmente se disminuyen las probabilidades de daño. Pero esto me parece bien porque está justo en su precio. Obviamente hay cosas con mejorar que está dentro del procesador, pero bueno, pues desde que existen estas conexiones hay la probabilidad de que más adelante entre la empresa y haga las mejoras que hemos explicado. Llega entonces uno de los momentos más esperados. Vamos a quitar la reja del altavoz. Bueno, vamos a quitar los tornillos de este altavoz. Bueno, vamos entonces a mostrar el driver de alta frecuencia. A ver qué tal les parece. ¿A qué se le parece esta guía de ondas? Déjame en los comentarios, por favor, y yo te los contestaré lo más pronto posible. Entonces tenemos acá la guía de ondas con unas características similares a otra que yo he explicado por ahí, y aquí encontramos el driver de alta frecuencia. Aquí lo tenemos. Vamos a quitarle esto para enseñarlo más cerca. Bueno, tenemos acá entonces un driver en el cual tiene un imán bastante grande. Ya vamos a tomar la medida y aquí pues lo estamos desenroscando para que usted lo pueda observar de la forma más precisa posible. Listo, aquí lo tenemos. Ok, para que lo observen, lo miren de forma detallada. Tiene un peso bastante generoso y tiene un diafragma de 2 pulgadas que lo vamos a ver a continuación. Tomándole medidas entonces a este driver, tiene más o menos un tamaño de 11 centímetros. Vamos entonces a mostrar la bobina y el diafragma. Ahí la tenemos entonces descubierta y es esta de acá. Obsérvese qué bonita y qué bien detallada se ve. Obsérvese qué buen detalle y qué bien se ve esta bobina. Totalmente hecha en titanio, el embobinado en cobre, y pues se ve muy sorprendente con respecto a la calidad de precio que vale. Y aquí tenemos el núcleo, muy similar a otros altavoces que hemos utilizado. Ok, entonces aquí bobina de 2 pulgadas. A continuación vamos a mirar el altavoz de 15 pulgadas. Lo vamos a quitar de la caja, te vamos a mostrar el imán y todos sus componentes para que usted observe la calidad de construcción. Bueno, señores, entonces aquí les traigo el parlante que estamos utilizando para este altavoz. Mire que hay algo que es importante que usted sepa, y es que
se observa como un esmalte. Usualmente se utilizan en algunas marcas prestigiosas para aislarse de la humedad o evitar que la lluvia caiga y empiece a dañar el cono de papel. Otras marcas más económicas lo que hacen es utilizarlo como apartado estético para que simplemente se vea más bonito. Habrá que mirar exactamente para qué función está este esmaltado. La suspensión me parece dentro de lo normal. Lo que sí me impresiona es este enorme tamaño del imán. Obsérvese, pesa más o menos entre 6, 7 kilos, diría que casi 8. Y aquí tenemos entonces el tamaño del imán, más o menos sería este. Tiene un hueco bastante grande. Usualmente los fabricantes acá colocan una malla, pero al introducir los dedos observo que se puede tocar la bobina fácilmente. Puede presentar alguna desventaja, no sabría decirlo, pero es algo diferencial que ofrece este tipo de altavoces. Obsérvese aquí el altavoz, como lo estamos mirando, y encontramos una contramarcación. No necesariamente por tener una bobina grande quiere decir que el altavoz suene fuerte. Lo más importante que debes tener en cuenta es su flujo de campo magnético. Dentro de la caja encontramos un sensacional acolchado acústico, lo cual nos puede servir para que no hayan resonancias extrañas. Entonces observamos que la calidad de la construcción de esta caja está bien interesante para su precio. Me sorprende la verdad la calidad de construcción. Parece ser que es polipropileno, lo cual pues nos puede dar una muy buena resistencia de este altavoz. Entonces mire qué interesante esto que estamos observando y apreciando en este instante. Me has fallado tantas veces, ares de humanos tú te excedes. No me digas que no asuma Son tokens. Y que todas las noches sueñas conmigo y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan tímida que sonrojas si te miro. Sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha. Bueno, entonces aquí estamos utilizando el micrófono AKG D5 supercardioide. No capta sonido a los lados, entonces hace que no haya tanto feedback. Como puede usted darse cuenta, le sugiero que utilice audífonos o un sistema de alta definición para poder oír esta experiencia. Tenemos acá un micrófono AKG P117 que más o menos es plano, tiene un realce un poquito en 10 kHz, pero no es mucho. Entonces, pues les cuento, la voz se escucha natural, muy buenos agudos, los graves no son tan presentes, mejor dicho. Así que con el preset de specs y en el segundo canal poniéndole mic, se escucha perfecto. Esto sirve para una reunión política o un evento social en su casa, así que o un karaoke, puedes hacerlo perfectamente bien con el canal 2. Se escucha muy bien, muy sorprendido de este preset specs, se escucha excelente. Antes de que se largue el agua, voy a decir unos datos importantes y unas conclusiones. Este altavoz hay que saberlo ubicar y está dentro del mercado de gama de entrada. Es aspiracional, por así decirlo. Es una marca que está tratando de encontrar un camino, lleva un proceso para la profesionalización y pues yo creo que va supremamente bien. Bueno, les cuento aquí rápidamente. Es un altavoz de 450 watts RMS, 900 continuos y 1800 pico. Muy razonable la medición. De hecho, una de las bases de Feur que estoy observando y me llamaron la atención fue la honestidad. Si usted no le alcanza para comprar una Beta 3, que es la cabina más vendida acá en Colombia, aquí es Dios. Si vos le decís a un amante de Beta 3 que la Acoustic es el mejor, es una ofensa para esa persona y los entiendo. Porque en su mundo, pues obviamente es un altavoz que supera las expectativas de cualquier persona por el precio. Entonces, esta caja te ofrece esas ventajas a un precio reducido con las ventajas de la Beta 3. Un sonido muy potente que solamente te funcionará muy bien para impresionar a tus vecinos. Esta caja es pesada, pero eso da confianza porque la gente tradicionalmente asocia el peso con mucho sonido. El SPL máximo es la medida más importante que usted debe tener en cuenta siempre y cuando los altavoces ya tengan su amplificador incorporado, como ese es... Ay, Dios mío, estos perros no van a dejar, hombre. Si no es uno por allí, es otro por allí. No, muy difícil.
Lo más importante que usted debe tener en cuenta es el nivel de presión sonora. Esta caja, según el fabricante, es 135 decibeles. Aún no conozco el tipo de medición que se realizó o si fue entregado por su fabricante en China. Más o menos está equiparable entre 127 y 126, pero con distorsión, lo cual está dentro de lo normal que tenemos por este rango de precios. Esta caja es de un producto aspiracional. De hecho, la marca Fidur Germany ya estuvo en el NAMM Show presentando productos, presentando novedades, así que tiene muchas ganas de salir adelante y por eso pues los estamos apoyando en este video. Nos enviaron esta caja de una forma muy honesta y sincera y pues quisieron hacer este video con nosotros, los cuales estamos supremamente agradecidos con ellos porque nos gusta mucho apoyar empresas que tengan ganas de salir adelante. Este altavoz es perfecto para el uso casero, hogareño, para hacer una rumbita en la casa, en la finca, perfectamente para las fincas. Para de pronto los que no me entienden qué es una finca, es una casa de campo en el cual se utiliza para descansar, entonces lo veo perfecto para esto. El alcance Bluetooth nos permite a través de diferentes aplicaciones de reproducción de música que hoy en día han mejorado mucho en el sonido y en la calidad de repertorio, poder transmitir música a este altavoz de una forma muy fácil. Me gusta mucho esa conexión. La memoria USB me parece importantísima, sobre todo para nuestros papás, para la gente mayor que prefieren tener su memoria de la música favorita, insertarla ahí y poder nosotros hacer la navegación. Valiosísimo eso, en mi opinión, para ese rango de precios que valoran aún este accesorio. Sin tener que utilizar computador, puede reproducir desde la memoria. Es una caja que tiene muy buenos componentes. Si de pronto usted no le alcanza acá en Colombia para comprar una Beta 3, esta te va a servir. Tiene un nivel de presión sonora muy similar, se escucha muy fuerte. Una característica de sonido muy similar a esa caja Beta 3. Y pues es una caja que se caracteriza porque se escucha fuerte. Está muy bien construida en cuanto a sus componentes electrónicos, eso fue lo que más me impresionó, me parece que es algo a tener en cuenta. Ojalá más adelante sigan desarrollando este mismo tipo de altavoces para tener una mejor calidad de audio. Es un altavoz bastante fácil de utilizar. Recuerde que dejando estos controles de entrada a las 9 es la ganancia ideal para que tú le puedas conectar una consola y poderle sacar el mayor rendimiento a tus ensayos. Me gustó mucho que tuviera ventilador. Esto cada vez es más echado a un lado, pero esto ayuda a tranquilizar mucho al usuario, aunque los amplificadores tipo D no necesitan, este sí lo trae. Entonces, si deseas saber más de mi canal de YouTube, haz clic acá. Pronto tengo muchas ganas de realizar un evento masivo aquí en mi municipio donde vivo por los 100,000 suscriptores, que me parecía un sueño imposible y ya vamos a llegar a él. Se vienen videos muy buenos en el cuales hablaremos de la Makiton Go, Evolve 50, el normal y el M. Vamos a hablar de muchos equipos que tú hace mucho tiempo querías ver, y vamos también a hacer un recuento por marcas de todas las series de altavoces autoamplificados con el fin de que usted se pueda orientar en su rango de precio cuál es para ti. Suscríbete por favor a este canal, se los pido, hágame el favor. Necesito que lleguemos a 1 millón de suscriptores, ya estoy por los 100,000 suscriptores, los cuales les estoy supremamente agradecido a todos ustedes. Yo quiero recaudar los fondos suficientes para poder comprar altavoces y podérselos regalar, porque ha sido muy difícil, he tenido muchas obligaciones. Entonces me gustaría poder hacer eso con mis suscriptores, poderles dar algo más real de este contenido que es prácticamente intangible. Así que suscríbete, y también por favor les pido un gran favor de suscribirse al canal de mis dos amigos, el del Comandante Barrera y el de Richie Cannon. Gracias.